Hola niños, ¿cómo están? Gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Vamos a estar estudiando la palabra de Dios y acá con los niñitos vamos a estar recordando cómo entró el pecado en el mundo. ¿Y cómo entró el pecado en el mundo? Por la desobediencia de Adán y Eva. Y así fue que Dios le expulsó a Adán y Eva de ese hermoso jardín, el huerto del Edén. Adán y Eva, cuenta la Biblia en Génesis capítulo 4, versículo 2 y 3, cuenta que Eva tuvo hijos, dos hijos, Caín y Abel. Y estos dos hijos conocían también acerca de Dios, ¿sí? Claro. ¿Se acuerdan cuando Adán se escondió, se escondieron de Dios? ¿Cómo estaban ellos? Desnudos. Desnudos. Pero Dios en su grande amor, ¿qué les hizo? Ropa. Unas ropas, unas vestimentas. ¿De qué? Cordero. Del cordero. ¿Y se acuerdan? Yo les dije, el cordero tiene mucho significado. Dios le estaba enseñando a Adán y Eva que el cordero tendría que ser el sacrificio que ellos debían hacer para perdón de sus pecados. ¿Sí? El cordero. El cordero es una ovejita, porque la ovejita es tierna, ¿sí? Y esa era la enseñanza que Dios le daba. Y Adán y Eva tenían que enseñar a Caín y a Abel de que tienen que adorar a Dios. ¿Cómo? Trayéndole a Dios un corderito lindo, sano, sin ningún defecto, y ofrecerle a Dios, pero antes confesar sus pecados sobre él. ¿Sí? Eso se hacía antes. Y se tenía que derramar esa sangre del cordero. Entonces a Adán y Eva le enseñaba eso a sus hijos. Cuenta la Biblia que Caín era un agricultor. ¿Qué es agricultor? Son personas que trabajan la tierra, ¿verdad? Cultivan plantitas como por ejemplo lechuga, ¿verdad? Maíz, también poroto, todos eran alimentos. Y Caín se dedicaba a cultivar la tierra y tenía muy lindos frutos, tanto verduras como frutas. Y Abel se dedicaba a cuidar ovejitas, es decir, que era pastor, ¿sí? Pastor, tenía su rebaño y cuidaba también muy bien a sus rebaños, a sus ovejitas. Y como ya eran grandecitos, tenían que hacer lo que Adán y Eva le habían enseñado a sus padres, de que tenían que ir a adorar a Dios. ¿Y qué tenían que ofrecerle a Dios? Sacrificio. Un sacrificio. ¿Pero qué clase de sacrificio? ¿Qué tenían que presentarle a Dios? Un cordero. Un cordero. ¿Para qué? Para que sus pecados sean perdonados. ¿Sí? Que con esa sangre que derramaba el corderito iban a ser perdonados sus pecados. ¿Sí? Eso era un mandato de Dios que ellos tenían que hacer. Y también porque eso les enseñaba que un día iba a venir alguien a morir por nuestros pecados. ¿Quién es ese alguien? Es Jesús. ¿Por qué? Porque el pecado fue que le separó a Adán y Eva. Adán es el padre de Caín y de Abel. Nosotros somos descendientes de ellos. Y porque Adán pecó, Caín y Abel nacieron en pecado, nosotros también. Por eso dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Nadie es una persona buena. Solamente cuenta la Biblia que Jesús es el único que no hizo pecado cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios, ¿sí? Entonces, el pecado que hace nos separa de Dios. Y Dios le había enseñado que tenían que
ofrecer un sacrificio para perdón de sus pecados. Ese sacrificio tenía que ser un corderito, pero no cualquier corderito, no cualquier ovejita. Tenía que ser una ovejita perfecta, una ovejita sana, linda, y darle a Dios. Siempre tenemos que darle lo mejor para Dios, ¿sí? Eso es importante. Entonces, Caín era agricultor, Abel era pastor de ovejas. Llegó la hora que tenían que ir a adorar. ¿Y saben qué? Cuenta la Biblia que Caín pensó y dijo, voy a llevarle a Dios las mejores verduras y frutas de mi huerta. Así dijo Caín. Pero ¿estaba bien? No, ¿Era el mandato de Dios? no. ¿Saben qué? Muchas veces nosotros pensamos que si nosotros hacemos por nosotros mismos nuestro esfuerzo, a Dios le va a gustar. Pero Dios nos dice cómo tenemos que hacer. ¿Qué hizo Caín? Ofreció eso. ¿Y qué hizo Abel? Abel era pastor de ovejas y ya él tenía una ovejita especial para Dios. Y dice que cuando se fue Caín y Abel, Caín presentó su canasta de verduras y frutas muy linda, ofreció ahí, y Abel ofreció su ovejita. Dice que Dios, cuenta la Biblia en Génesis, que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Sí. Y no miró con agrado la ofrenda de Caín. Parece que fuera muy injusto, ¿verdad? Pero Dios había dicho cómo era para la adoración. Es decir, que tenía que ser el primogénito. ¿Qué quiere decir primogénito? El primero, ¿sí? La primera ovejita, y tenía que ser perfecta, no tenía que tener ningún defecto. Eso era enseñado por sus padres, que eran Adán y Eva, porque ese era el mandato de Dios. Pero sabemos que Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Entonces Dios vio el corazón de Caín y vio el corazón de Abel. Cuando ofrecieron el sacrificio, cuenta la Biblia, y les voy a leer lo que dice. Pasado un tiempo, Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Dios. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. Y miró, dice, con agrado la ofrenda. Le miró con agrado a Abel y su ofrenda, dice la palabra de Dios en Génesis. Pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. ¿Y saben qué? Dice, por lo cual Caín se enojó en gran manera. Se enojó en gran manera. ¿Qué les parece? ¿Es injusto lo que hizo Dios? No. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce el corazón de Caín y sabe que él, a pesar de que Caín sabía que tenía que hacer, él dijo, no, yo le voy a llevar la mejor fruta, la mejor verdura que tengo, porque eran grandes, y le voy a mostrar a Dios y le va a gustar mi ofrenda. Pero eso no era, había un mandato, una orden de Dios, pero ese era para que sus pecados sean perdonados. Dios conoce el corazón y dijo, no, Caín está haciendo mal. Pero Dios es siempre lleno de amor y nos da oportunidad. Entonces, cuando ofreció el sacrificio a Abel, Dios miró con agrado. Qué lindo. ¿Por qué? Porque cumplió. Era una ovejita, el primogénito. ¿Qué quiere decir primogénito? El primero. Y estaba perfecto, no tenía ningún defecto. Y eso ofreció a Dios. Ese era el mandato de Dios, para que sus pecados sean perdonados. Y Caín no. Entonces,
el pecado se apoderó del corazón de Caín. ¿Ven? ¿El pecado qué es? Es lo que nos aparta de Dios. Dios conoce lo que nosotros pensamos, lo que tenemos en nuestro corazón. Y tenemos mucha maldad. Tenemos envidia, somos malos, desobedientes, decimos groserías, le pegamos a los demás. Y cuando en nuestro corazón cae cosas malas, es decir, pensamos cosas malas, cae acá, hacemos. Caín pensó, mi ofrenda va a ser mejor que el de Abel y a Dios le va a gustar y va a aceptar. Pero cuando Dios vio y no le gustó, Caín se enojó en gran manera, dice. Y ya saben qué, empezó a pensar qué es lo que iba a hacer. Se quería vengar, no le gustó. ¿Y ustedes creen que Dios no sabe eso? Dios sí conoce tu corazón, conoce mi corazón. Pero Dios espera y nos da esa oportunidad de arrepentirnos, porque el pecado nos aparta de Dios. Dios le había dicho a Adán y Eva, enseñado de que tiene que ser un cordero lindo, el primogénito de su rebaño, elegir y ofrecer en sacrificio para perdón de sus pecados. Y eso enseñó a sus hijos. Pero siempre el hombre quiere hacer o piensa que hace lo mejor haciendo, por ejemplo, ser bueno, hacer buenas cosas, dar ropa o dar alimento, está bien, pero eso no es lo principal. Lo principal es conocer cuál es el mandato de Dios. Y Dios nos dice que nos ama tanto que envió a su Hijo unigénito. Dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todos aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese único Hijo es Jesús. Él no hizo pecado y Él es la ofrenda que se ofreció para perdón de nuestros pecados. Por eso es importante saber qué es lo que quiere Dios de nosotros. Pero no obliga a nadie, sino que nosotros tenemos que decidir y aceptar esa salvación para perdón de nuestros pecados. Es Jesús. Entonces, tienes que pensar bien. Hay caminos que para el hombre le parecen derechos, pero su camino es perverso, es camino de muerte. Así dice en Proverbios 14:12. Nosotros sabemos que Jesús es el único camino y Él nos ama y dio su vida para que nosotros un día podamos reconocer que Él pueda ser nuestro Salvador, reconocer que somos pecadores y recibirle a Él, aceptarle a Él como nuestro Salvador personal. Él conoce mi corazón, conoce tu corazón. Así que sería bueno. El pecado, que es sucio, ensucia todo nuestro corazón, nos separa de Dios. Pero ese Cordero que es Jesús, que derramó su sangre, Él es la solución para que nuestro corazón quede limpio, sea limpio con la sangre de Jesús.